Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a comentar de una forma pormenorizada un caso, un asunto que nos ha llegado al despacho. No solemos hablar en nuestros vídeos de casos que nos llegan al despacho, pero en esta ocasión, como sabéis, solemos hablar siempre de cuestiones relacionadas con cláusulas abusivas y, en definitiva, de defensa del consumidor, del usuario, en el ámbito de su contratación habitual, ya sea bancaria, de seguros, etc. Pero esta cuestión tiene que ver un poco con todo eso. En este caso se trata de un usuario de la red social Facebook, que nos llega ya con una sentencia, es decir, nos llega sentenciado y condenado por un tema que tiene relación con el uso de esta red social, de Facebook. En este tema, en este asunto, desde mi punto de vista, se conjugan o se mezclan, por un lado, errores en el procedimiento, errores en el proceso judicial, o carencias, o como lo queramos llamar, y por otro lado un fallo, entiendo desde mi punto de vista, grave a la hora del enjuiciamiento de este procedimiento, del supuesto delito. Antes de empezar a explicar lo que ha ocurrido aquí, voy a poner un ejemplo. Mirad, imaginemos que se comete un delito mediante un vehículo a motor. Pensemos en un homicidio, ya sea imprudente o ya sea intencionado, o un delito de lesiones cometido a través de un vehículo de motor, de un coche. Es decir, alguien con un coche, ya sea de forma intencionada o no intencionada, atropella a alguien y le causa lesiones o lo mata. Imaginemos que a la hora de enjuiciar ese eventual o posible delito, hay una investigación, pero que únicamente se ciñe a algo muy básico, es decir, a comprobar. Imaginemos que se comprueba en tráfico quién es el titular de ese vehículo, por los testigos que había en el momento, la matrícula del vehículo, el titular, y ya directamente pasamos a enjuiciar, incluso a condenar al dueño, al titular del vehículo, por haber consultado en la base de datos de tráfico, haber consultado quién es el titular de ese vehículo. Y ya está. Lógicamente, podemos, lo primero que, si esto sucediera, se nos ocurriría que esto no puede ser, quedaríamos perplejos. Es decir, ese vehículo, pues igual no lo conducía el titular, o sea, el titular no tiene por qué ser el propietario del coche el que ha cometido el delito, el que ha ejecutado ese atropello. Igual era otra persona, un familiar, incluso el coche pudo haber sido objeto de un robo y por un tercero, ajeno al titular completamente, haberse cometido ese delito. Pues un poco lo que ha pasado aquí. Como decimos, nos llega un cliente, en este caso es un perfil ama de casa, totalmente, digamos, ajena a lo que es un conocimiento profundo de cómo funciona Internet y las redes sociales. Es decir, en este caso se utiliza Facebook de una forma básicamente de ocio. Porque le llega una citación del juzgado diciendo que se le cita para un juicio de un día para otro. Es decir, tienes un juicio mañana. Por eso decimos que se juntan un poco errores procedimentales, y debemos decir que esto es algo más habitual de lo que nos gustaría. No queremos decir ni echar la culpa ni al tramitador, al funcionario que tramita el asunto. Entendemos que más es un problema de saturación, al final, de falta de medios de nuestros juzgados y tribunales. En fin, le llega una citación de un día para otro. Tiene usted un juicio, delito leve por estafa. Usted se le explica en la denuncia, se le da traslado. Usted ha sido denunciada por estafa porque a través de su perfil de Facebook ha estafado 10 euros. Al parecer anunciaba en su perfil como que vendía bicicletas, y a una persona le cobró 10 euros a través de su tarjeta de crédito, supuestamente para vender esa bicicleta. Lógicamente ni había bicicleta, ni había venta, ni había nada. Pero esta persona, ama de casa, queda totalmente perpleja y atónita. Es decir, vamos a ver, si yo el Facebook lo utilizo para
no sé, para pues, cotillear, para ver a mis amigos, ver lo que hace la gente, el uso, digamos, más común y habitual de una red social. Además, yo no tengo conocimiento de hacer nada de esto. De hecho, claro, como la citación para el juicio era de un día para otro, esa mujer llama al juzgado, que por cierto se encontraba a cientos de kilómetros de su localidad, para interesarse por lo que ha pasado aquí, y le dicen que bueno, que si no puede venir, pues que haga un escrito de defensa diciendo que ella no tiene nada que ver y que lo envíe por fax al juzgado. Y así lo hace, efectivamente, explica a esta mujer que es ama de casa, que no tiene nada que ver con todo esto, que no se lo explica, que según ha estado preguntando e informándose, pues posiblemente han suplantado su identidad en Facebook y han cometido esa estafa, de que ya no ha hecho nada, no conoce todo esto, no sabe, es imposible. Es una mujer que, ya digo, que se dedica a cuestiones totalmente ajenas al mundo de Internet. Es decir, insistimos, el uso de la red social es meramente de ocio. En fin, se presentan esas alegaciones y bueno, llega la sentencia. Y como era prácticamente de esperar. Es decir, la sentencia muy tajante, y dice en su hecho probado único que la fecha es importante, 16 de noviembre del 2018, la denunciada realizó un cargo de 10 euros en la tarjeta de la denunciante sin su consentimiento a través de la red social Facebook, sin que devolviera ese importe. Ya está, ese es el hecho probado. ¿En qué se basa el juzgador, el juez, para declarar ese hecho como probado? Pues también muy brevemente, un razonamiento muy básico en el que dice que, teniendo en cuenta la declaración de la denunciante, así como la documental que obra en autos, no cabe duda que la denunciada realizó un cargo en la tarjeta propiedad de la denunciante, debiendo tenerse en cuenta que no solo se comprobó el perfil de Facebook, sino también el número de teléfono asociado a la compra de la que consta como titular la denunciada, y que además es el mismo teléfono que consta en el escrito que ella presentó para defenderse. Es decir, un razonamiento entendemos, muy básico, ¿vale? Vamos a ver. Si esta persona, esta denunciada, que entendemos se vulnera su derecho de defensa, su presunción de inocencia, porque aquí le llega una denuncia y vamos, aquí ya se le da por culpable prácticamente. Lo que ha tenido o ha intentado es demostrar que es inocente, o sea que eso es algo que está fuera de los principios básicos de nuestro derecho. Todo el mundo, como sabe, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No tenemos que demostrar nuestra inocencia, no tenemos que demostrar que no somos culpables. Cuando esta mujer alegó lo que alegó, diciendo que podían haber suplantado su perfil, pues lógicamente se podía haber hecho alguna investigación más profunda. Y es algo que entendemos relativamente sencillo. Y aquí sí que podemos introducir una suerte de crítica a los miembros de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, incluso policía judicial que hizo la investigación previa. Es decir, no nos podemos detener ahí, como el ejemplo del vehículo que he puesto. Es decir, vale, usted es el titular de ese perfil de Facebook, pero ¿ha sido usted el que ha hecho eso? ¿Cómo se puede comprobar? Y entendemos que es una falta de conocimiento en el funcionamiento de Internet en general, de las redes y de las redes sociales en particular. Vamos a ver. Aquí lo que ha ocurrido es que en la investigación previa que hubo, tras la denuncia de la persona perjudicada, que perdió esos 10 euros, se ha preguntado a Facebook a ver quién es el titular de ese perfil de Facebook a través del cual se ha cometido la presunta estafa. Y Facebook ha contestado que, pues, bueno, es fulanita. Ya está. Y ahí nos quedamos. Vamos a contactar con fulanita y ya la ponemos como investigada. Ya le imputamos el delito y ya la condenamos prácticamente. Es tan sencillo como preguntarle a Facebook si en esas fechas de la comisión de ese presunto delito ha habido alguna intromisión o algún acceso extraño o ilegítimo en el perfil de ese usuario. Es decir, a Facebook preguntarle, decir, dime qué direcciones IPs han entrado en esas fechas y vamos a ver si hay alguna dirección IP que se corresponda con un acceso
fuera de lugar. Es decir, si esta mujer reside en X sitio, pues fuera de no solo de su municipio, sino algún acceso desde otro país, desde China, de Rusia, de las islas, lo que sea, un acceso que no se corresponda con los accesos que ha tenido esta persona en su perfil, ese titular. Que si vive en un determinado país o localidad, lógicamente las direcciones IPs nos hablarán de accesos habituales y corrientes desde esa localidad, pero cuando haya un acceso fuera de lugar, pues entonces ahí es donde salta la alarma. No se ha llegado a eso, tan sencillo como eso. Pero es que además de ese desconocimiento que decimos del funcionamiento de todo, de todo Internet y de redes sociales, entendemos también que aquí se conjuga una falta de conocimiento de lo que es la realidad y de hechos notorios. Por eso hemos dicho al principio que era importante traer a colación lo que dice la sentencia en cuanto a hechos probados. Dice que el 16 de noviembre de 2018 la denunciada realizó un cargo, dice 16 de noviembre de 2018. Vamos a ver, es un hecho notorio, se publicó en prensa, aquí tenemos una noticia del ABC, de octubre del 2018, en el que se dice primer gran hackeo de Facebook, 50 millones de cuentas, o sea, 50 millones de cuentas de Facebook, de usuarios de Facebook que vieron su cuenta hackeada y se accedió a los datos de su perfil. Ya esto, enlazado octubre del 18 con la fecha de los hechos, noviembre del 18, pues nos puede hacer pensar que efectivamente que una persona con un perfil ama de casa, usuario ocasional de la red para estas cuestiones de ocio, pues ya tenemos la sospecha de que quizá no haya sido esa persona, sin que ella nos diga que no ha sido, que le han podido hackear la cuenta. Es decir, ya no nos podemos parar ahí. Es decir, tú eres el titular, tú ya estás condenado. Demuestra que eres inocente. Con la dificultad que eso plantea. Es decir, un usuario normal, Facebook no le va a facilitar esa información de las direcciones IP que han accedido a su perfil. Como mucho, no sé Facebook, pero como mucho hay otros servicios como Gmail o Hotmail que te ofrecen en un tiempo muy limitado atrás las direcciones IP que han accedido a tu cuenta, pero sin saber al final quién hay detrás de esa IP y de dónde viene ese acceso. Por eso entendemos que esa vulneración tan flagrante del derecho fundamental a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, es decir, esta persona no se ha podido defender, porque tú no puedes probar que haya habido un acceso ilegítimo a tu cuenta. Eso pertenece a la esfera de la investigación más profunda que debe de realizarse antes de acusar a alguien. Y aquí también hemos dicho que bueno, pues hemos hecho una crítica, entendemos que fundada pues un poco al funcionamiento de la justicia en este caso concreto y al conocimiento, entendemos, limitado que han tenido en este caso jueces, incluso fiscales. El fiscal aquí, en este caso concreto, pues también ha sido muy tajante. En el acto de la vista, el Ministerio Fiscal, al formular oralmente sus conclusiones, solicitó la condena de la denunciada como autora de un delito de estafa. Es decir, con lo que había, con la prueba tan limitada que había y con la sospecha de que efectivamente ha podido haber un acceso legítimo. Como decimos, no solo entendemos que existe esa culpa, sino que lógicamente aquí es muy culpable Facebook, porque Facebook sabe que han habido accesos ilegítimos a sus cuentas de usuarios, han habido hackeos a sus cuentas, y Facebook, cuando le llega esa solicitud de la Policía Judicial para que informe de quién es el titular, lo tiene totalmente fácil, lo tiene muy sencillo para decir. Y además hemos detectado que en este margen de fechas que nos estáis preguntando de los hechos, han habido unos accesos un poco extraños, fuera de lugar, que podemos entender que han sido unos accesos ilegítimos y posiblemente no realizados por la persona titular de la cuenta. Pero claro, lógicamente a Facebook no le interesa dar esa información. Facebook, bueno, a mí me han pedido quién es el titular y aquí está el titular. Aun pudiendo yo saber y teniendo la facilidad de informar de que han podido haber posibles accesos ilegítimos. En definitiva, esto a mí lo que me plantea es pues un temor, porque perfectamente yo ahora puedo estar aquí hablando, estar hackeando mi cuenta o haberse hackeado hace tiempo y hacer ahora mismo un uso legítimo de la misma y llegarme pues una citación del juzgado,
para un juicio o para que declare como presunto autor de un delito de estafa o vete tú a saber porque han suplantado mi identidad, sin que haya habido una indagación un poquito más profunda y que, como hemos visto, no es muy complicada. Y tocar, invertirse el rol, invertirse la carga de la prueba de tener yo que probar mi inocencia con las dificultades que ello plantea para un usuario, para un consumidor final de una red social, en este caso, plantea el poder probar que yo no he hecho ese acceso en ese momento. En fin, ya como consejo final, cada uno que saque sus conclusiones, lógicamente es algo en lo que se insiste mucho siempre en medios de comunicación, en notas de prensa, en internet, que se cambien las contraseñas con frecuencia, no esperar a que pasen estas cosas, y sobre todo si pasan estas cosas, si hay una noticia de un hackeo masivo, que los han habido en Facebook, en Twitter, en otras redes sociales, en Instagram me parece que también ha habido hackeos masivos, inmediatamente cambiar nuestras contraseñas, porque puede ser que al final nos veamos envueltos en un embrollo como este. Al final aquí ha tocado recurrir la sentencia un poco para hacer ver a la audiencia provincial esas carencias previas que han habido a la hora de imputar a alguien un delito, sin que haya habido una investigación más profunda y máxime cuando existen estos antecedentes enlazando con las fechas que hemos dicho, con ese hackeo de cuentas de Facebook masivo, 50 millones en septiembre-octubre de 2018 y los hechos ocurridos al mes siguiente, en noviembre de 2018. En definitiva, insistimos en ese consejo, cambiar las contraseñas, utilizar contraseñas más o menos robustas. Ya entendemos que está superado ya la típica contraseña de 1, 2, 3, 4, de hecho, bueno, ya ni siquiera se permite ese tipo de contraseñas y es un poco de mantener un poco de higiene en ese uso de las redes sociales de una forma responsable. Y un toque de atención para este tipo de redes sociales que nunca van a ir a favor de nosotros. Ellos, como hemos visto este caso, no van a ir más allá, ni se van a curar en salud y bueno, pues no van a decir, mira, pues sí, ha habido un acceso ilegítimo a mi red social, porque incluso podrían ser copartícipes de ese delito, incluso imputársele por esa falla de seguridad que no sabemos al final cómo habrá sido y de qué entidad ha podido ser, porque es algo que solo sabe Facebook. Al final lo que trasciende es lo que trasciende y al final el perjudicado es el usuario y el consumidor. Nada más que eso, que insistir en ese cambio de contraseñas habitual, que se constituye en un hábito nuestro para evitar estas cuestiones y algo tan grave como que a un usuario, a un ciudadano de a pie normal y corriente, se nos diga que hemos estafado.